Es 21 de julio y llega ya a las pantallas de Televicentro la edición de la mañana de El Comercio TV. 7 en puntito de la mañana, estamos ya junto a ustedes con más información. Nos ubicamos en el sector de Cutublagua para ver el tráfico en el sur de la ciudad de Quito y ahí estamos mirando dónde empieza pues las congestiones y claro, la movilidad en el distrito sur de la ciudad de Quito, la avenida Maldonado, incesante con el tráfico. Todos estos puntos anaranjados que usted ve es tráfico, picos de tráfico en el sur de la ciudad. Ahí miramos que la Maldonado comienza a tener francos, sobre todo los que están yendo hacia el norte, hacia el centro primero y norte de la ciudad, donde el tráfico en muchos sectores comienza a tornarse en embotellamientos. Ya lo estamos viendo, la avenida Maldonado, muchos sectores, realmente miren ustedes. Ahí vemos, sobre todo hacia el centro y norte de la ciudad, la avenida Maldonado. Lamentablemente el tráfico en este sector sí es fuerte, ¿no? Ahí miramos desde nuestro helicóptero virtual en una vista aérea como varios puntos del sur de la ciudad permanecen con tráfico incesante. Ahí vemos la avenida Maldonado, donde ya pues en un franco grande tiene pues una carga bastante fuerte. Si seguimos yendo hacia el norte y hacia el norcentro y hacia el centro de la ciudad, miramos cómo Quito en su distrito sur presenta flojos o franjas realmente fuertes de tráfico. Hemos llegado pues ahí estamos justo en el redondel de la Villa Flora, ahí estamos viendo la avenida Napo también, y si vamos un poco más hacia el occidente, vamos a verificar que el tráfico para la avenida Mariscal Sucre está sumamente fuerte y densa. Todo esto sucede en la parte sur de la ciudad de Quito. Estamos bordeando ya el Panecillo y en el Panecillo vemos en el centro de la ciudad mucho tráfico. Esta es la avenida Mariscal Sucre o la avenida Occidental. Ya en el centro de la ciudad vemos como la 24 de Mayo, sectores cercanos al mercado del Tejar también presentan, esta iglesia de San Roque, donde presentan mucho tráfico. Ahí estamos viendo sectores cercanos ya al túnel, tiene pues harta carga de sur-sur-norte y claro, evidentemente el sector de los túneles también presenta tráfico fuerte. Hacia el norte se afloja el tráfico, pero si vamos hacia el oriente, hacia las zonas del centro de la ciudad, el tráfico también está fuerte. En la avenida Patria, ahí podemos ver como hay algunos puntos de congestión en esta importante vía de la ciudad y también en la 9 de octubre, donde en algunos puntos, producto del semáforo, también se conflictúan. Si vamos más al norcentro de la ciudad de Quito, vamos a verificar que también el tráfico aquí está bastante fuerte ya a esta hora. Eloy Alfaro presenta tráficos en distintos flancos de este punto. Vemos ya la avenida 6 de diciembre y por supuesto esta es la entrada o la Plaza Argentina. Ahí vemos la Plaza Argentina, donde también entra el tráfico de los Valles. Ahí vemos algo de tráfico, pero no así en el túnel Guayasamín, que va hacia la Simón Bolívar, hacia la vía interoceánica, hacia los sectores de Cumbayá y Tumbaco, y también se va para Pifo y otros sectores de hacia el sur, hacia Los Chillos. Miren ustedes hacia el norte, en la vía que va y conduce a Zambisa, ahí vemos no existe mayor inconveniente. Este sector de El Inca, de la ciudad de Quito, donde la movilidad está bastante tranquila. El sector norcentro no presenta mayores inconvenientes, algunos flujos de tráfico. Esta es la avenida Galo Plaza Lazo, donde en la parte norte ya presenta tráfico. La parte norte presenta picos de tráfico. Miren ustedes, si le seguimos verificando, el tráfico hacia el norte también comienza a conflictuarse. Ya sectores de Carcelera Industrial tenemos en algunos puntos tráfico fuerte. Así está Quito, hoy día movidito, a diferencia del día de ayer o hace una hora donde el tráfico estaba más tranquilo, hoy Quito ha salido. Se ha despertado ya Quito, bueno, a tomar todas las seguridades y a tomar las rutas necesarias para llegar a su destino. Vamos a contarles que el juez de garantías penales, Reinaldo Ceballos, indicó que el informe médico que le llegó del Hospital Guayaquil sobre el actual estado de salud de Daniel Salcedo sugiere su intervención quirúrgica. Considera que dicho informe es impreciso, por lo que solicitó una nueva evaluación de un perito de la Fiscalía. El informe médico de Daniel Salcedo, solicitado por el juez Reinaldo Ceballos, quien lleva el caso de peculado por presuntas irregularidades en la adquisición de insumos médicos con sobreprecio, ya fue enviado al magistrado. La evaluación fue suscrita por el líder de la unidad de cuidados intensivos del Hospital Abel Gilbert Pontón, donde permanece asilado el procesado. Llegó el informe en el que se señalaba la evaluación que hasta el momento se había efectuado en dicho hospital y sugerían que ese procesado tenía que ser intervenido quirúrgicamente. Indica que el informe médico es impreciso. Pero este informe médico no dice el actual estado de salud. No,
no lo dice. Solo recomienda que debe de ser intervenido quirúrgicamente. No indica sobre qué parte del cuerpo va a ser la intervención. Es solamente repasando la historia de la estadía de él en el hospital, pero no es un informe médico preciso, es impreciso. Por ese motivo solicitó una evaluación médica especializada con peritos de la Fiscalía. Para establecer si efectivamente la intervención es sobre un órgano principal que puede acarrear riesgo de vida. En un plazo de 48 horas, un médico legista de la Fiscalía deberá entregar un nuevo informe médico para que el juez de garantías penales determine la permanencia o no de Daniel Salcedo en esta casa de salud. Tener un resultado cabal y con el resultado de esa nueva evaluación resolveré la situación. La disposición suya era de que si él está bien de salud, definitivamente ya podría ser trasladado a la cárcel 4 de Quito. Sí, no podemos correr riesgo en cuanto a la salud de cualquier persona que se encuentre privada de libertad en un centro hospitalario si no se verifica que está apto para trasladarlo, en este caso, a la ciudad de Quito. Informó Roselena Vasconés. Siguen avanzando las investigaciones en torno a casos de corrupción en hospitales públicos de Guayaquil. Así lo aseveró el coordinador zonal 8 de salud. Enseguida le contamos los detalles. Autoridades de salud profundizan investigaciones en torno a los temas de corrupción en las distintas casas de salud de Guayaquil. La idea es dar con los funcionarios que de una u otra manera no han cumplido en los hospitales del puerto principal. Francisco Pérez García, coordinador zonal 8 de salud, daba detalles de lo que se ha obtenido hasta ahora en un trabajo entre la cartera de salud y de la Fiscalía. Hemos enviado investigaciones de todos los distritos en los cuales hemos encontrado algunas irregularidades y de los 8 hospitales del Ministerio de Salud Pública, en los cuales ya la Fiscalía ya está haciendo una investigación previa, en lo cual ya nos han llegado 11 investigaciones que ya ellos han abierto para hacer sus investigaciones tanto de peculado, tentativa de concusión, vulneración de derecho, estafa. Que se están haciendo los cambios necesarios en las distintas casas de salud. Es decir, los funcionarios de libre remoción han sido los primeros en abandonar los hospitales públicos. En los movimientos de libre remoción hemos hecho los cambios respectivos que se debían hacer. Todos los gerentes hospitalarios, todos los directores médicos, todos los directores distritales donde encontramos irregularidades fueron removidos de su cargo, no está ninguno. Con respecto a la entrega de los carnets de discapacidad, ya hay avances. Se indaga quiénes serían aquellos que habrían aprobado estos documentos. He presentado hace 2 semanas 2 denuncias en fiscalía contra 2 funcionarios en la cual encontramos algunas irregularidades en la entrega de los carnets. Fueron presentadas las denuncias en fiscalía, yo las presenté personalmente, y están siendo ya investigadas esa persona. Sin embargo, también a las personas que se han beneficiado de los mismos se les hace una investigación respectiva. Hay que tener algo bien claro. La ley te dice que las personas que tienen carnet, ellos no pueden ser recalificados o no pueden ser calificados si esa persona no lo autoriza. Si nosotros cerramos ahí que hay algunos certificados que no son verdaderos o certificados adulterados, por ese lado podemos ingresar. Informó Julio César Saona. Y la Comisión Legislativa de Derechos de la Salud inició con la fiscalización de la supuesta obtención irregular de carnets de discapacidad por parte de asambleístas. La mesa legislativa aprobó un calendario de trabajo de 1 mes. En medio de los escándalos por la obtención y el uso indebido de carnets de discapacidad, varios legisladores fueron salpicados luego de denuncias hechas en redes sociales. Estos, aunque se defendieron y rechazaron las acusaciones, no pudieron evitar que dentro de la Asamblea se inicie un proceso de fiscalización. Pero también es muy importante mencionar que tenemos que salvaguardar el buen nombre de los ciudadanos que de una u otra manera o de manera correcta y acatando todos los procesos y pegados a derecho han obtenido estos carnets de discapacidad. Es así que la Comisión de Salud designada para llevar adelante la indagación aprobó un calendario de trabajo que arrancará con las comparecencias de autoridades este martes 21 de julio. Están convocados ya el CONADIS. Luego tenemos la Directora Nacional de Discapacidades del Ministerio de Salud Pública para que nos dé a conocer cuál es el trámite para la obtención del
del carnet, de la presencia también del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Y por último también tendremos la presencia de un auditor médico. También serán llamados en los días siguientes la Fiscalía, Contraloría, Consejo de la Judicatura, Ministerio de Salud, el SRI, SENAE, IES, los legisladores señalados y sus cónyuges de ser el caso. Arrancamos desde esta base. Es probable, compañeros, que a la medida que vayamos en este proceso de investigación existan nuevos actores que vayan surgiendo y que haya la necesidad de convocarlos. Justamente al ser un proceso de fiscalización, se permitirá que ciudadanos interesados puedan solicitar ser recibidos en la comisión. Para ello, se habilitará el sistema de inscripción en la página de la Asamblea Nacional. Se prevé que el informe esté listo en la primera quincena de agosto, de tal manera que se lo vote el 20 de ese mes. Informó Carolina Basante. Al retornar vamos a contarles que el Gobierno Nacional presentó de manera formal al mercado internacional una propuesta de renegociación de más de 17.000 millones de dólares de deuda en bonos. Además, la Cámara Nacional de Acuacultura registra una reducción del 50% en las ventas del camarón. Ya regresamos. El Gobierno Nacional presentó de manera formal al mercado internacional una propuesta de renegociación de más de 17.000 millones de dólares en deuda de bonos. Los tenedores tienen hasta finales del mes de este mes para dar una respuesta a esta oferta que busca aliviar la carga económica del país. Veamos. La propuesta del gobierno ecuatoriano busca intercambiar 10 bonos globales por 4 nuevos bonos, que en total representan 17.375 millones de dólares. Según el comunicado emitido por el Ministerio de Finanzas, se busca hacer una reestructuración de esta deuda con mejores condiciones de financiamiento. Por ejemplo, reducir 1.540 millones del capital de la deuda vigente, disminuir la tasa de interés promedio de 9.2% a 5.3% y duplicar el plazo de pago, que en promedio eran 6 años. Ahora se proponen que sean 12 años. También extender el periodo de gracia, 5 años en el capital y 2 años del interés. A decir del economista María Herrera, esta propuesta, en efecto, representaría un alivio para la economía. De hecho, va a ser un alivio para cualquier gobierno que venga, porque las obligaciones o pasivos del Ecuador van a ser extendidos a muchos más años. De acuerdo al gobierno ecuatoriano, alcanzar este acuerdo con los tenedores permitirá que más recursos sean destinados al manejo de la crisis sanitaria. Para que esto sea efectivo, el país necesita la aceptación del 50% de los tenedores sobre el capital de cada bono y del 66% sobre el monto agregado de 9 bonos globales. El bono de 2024 requiere un 75%. De acuerdo a la experta, la propuesta podría ser acogida, pues los acreedores también se beneficiarían, y lo explica así. Los bonos ecuatorianos, por las condiciones y características que vive el Ecuador actualmente en el mercado, se han deteriorado su valor. Entonces estaría hablando que el precio de mercado de los bonos ecuatorianos tiene un descuento del 60%. Al hacer la negociación, el descuento mejora para los bonistas, es decir, solamente ellos perderían un 52.4% de lo que se menciona. El gobierno informó que en los términos propuestos recibió un respaldo del 53% de los tenedores. Hasta el 31 de julio tendrá una respuesta formal. El Fondo Monetario Internacional, aunque ajeno a este proceso, mostró su apoyo a la propuesta ecuatoriana. Informó Carolina Basante. Y la Cámara Nacional de Acuacultura registra una reducción del 50% en las ventas de camarón. A esto se suma el impasse con China tras la restricción a 3 empresas por el hallazgo de material genético de COVID en un contenedor. La crisis mundial desatada por la pandemia ha empezado a castigar a las exportaciones camaroneras. Y para la Cámara el ajuste solo es semejante a la mancha blanca en 1995. El 50% de nuestra producción se distribuye en el sector HoReCa, que son hotelerías, restaurantes, servicios de catering y cafeterías. La caída de exportaciones en el mes de junio representó una pérdida al país de 90 millones de dólares. En mayo vendieron 160 millones de libras, junio 127, y en el presente mes creen no pasarán de las 80 millones de libras. Créditos principalmente para pequeños y medianos productores que puedan de alguna forma oxigenarse y apalancarse en esta compleja situación. Pero la contracción tiene escenarios paralelos.
Tras el hallazgo de material genético de coronavirus en un contenedor, China sancionó a 3 empresas que por ahora no pueden enviar ni media caja al mercado. Recuperar a la brevedad posible el 100% de operatividad con el principal comprador nuestro, que es China. Así que, Jorge, espero que en las próximas horas ya tener esa respuesta. Ha generado un temor en el mercado chino a la compra de camarón proveniente de otras empresas que no necesariamente están sancionadas. Les soliciten a todos quienes importaron que regresen el producto. Entonces, ese riesgo, ese mercado de riesgo hoy generado por el anuncio, por la sanción, es lo que ahora tenemos que contrarrestar. El año pasado el sector creció en un 27%. Vendieron más de 3.000 millones de dólares. Informó Jorge Escobar. Al retornar, vamos a contarles que en el Ecuador se reportan 46 casos del síndrome inflamatorio multisistémico, más conocido como el síndrome de Kawasaki, que afecta a menores de edad. Con estas y otras informaciones, retornamos en un minuto. Gracias por acompañarnos. Preste atención, por favor. En medio de la pandemia del COVID-19 y su efecto devastador, no solo en la salud, sino en la economía de las naciones, son varios ciudadanos los que, a propósito de la pérdida de empleos, buscan una solución a las deudas hipotecarias. Esto viene en la siguiente nota que le vamos a contar qué alternativas se tiene para sobrellevar esta situación. Veamos. Persona que ingresa. El hombre que ve en pantalla es Ernesto Machado. Este nos cuenta que al perder su empleo, la situación para pagar el crédito hipotecario que tiene con el BIES se complicó. Sin embargo, cuando su esposa también se quedó sin trabajo, todo se volvió más difícil. No tenemos ese beneficio de que va a haber una ampliación del plazo, ni mucho menos. Esto entre otras cosas porque asegura que aquellos beneficios aplican para afiliados activos y no cesantes. En lo particular espera que puedan ayudarles desde la institución, pues la cuota conjunta que pagaba con su esposa sobrepasa los $700, cantidad que sin ingresos mensuales es imposible cumplir. No es que no queramos pagar, queremos pagar, pero que nos den unas facilidades de pago, ciertas. No podemos, no estamos en capacidad de pagar este instante, como le digo, cantidades que no vamos a conseguir porque no hay empleo. Pero en lo que tiene que ver con créditos hipotecarios, el BIES ha buscado mecanismos para que los usuarios puedan cancelar sus valores. Una de ellas es la generación de la planilla para que de manera voluntaria el deudor cancele cada mes su cuota. Genera su planilla en forma individual y automáticamente va a pagar a través del sistema financiero. Así esta persona ya no sea afiliada. Sí, porque el préstamo siempre hemos dado al usuario final. Entonces, él es el responsable. Esto, sin embargo, tiene que ver cuando usted ya tiene un crédito hipotecario. Ahora la situación cambia cuando el crédito estaba en trámite y le bajaron el salario. Ahí el BIES hace un análisis previo para que el afiliado no quede sobreendeudado. Porque en muchos casos la reducción es tan grande que alcanza para cubrir las necesidades de subsistencia. Entonces, la política del BIES es no sobreendeudar a nuestros afiliados. También desde el BIES se pide comprensión en el tiempo promedio de ejecución de trámites, pues debido a la emergencia, procesos logísticos quedaron retrasados, informó Javier Rosero. Y en el Ecuador se reportan 46 casos del síndrome inflamatorio multisistémico, más conocido como el síndrome de Kawasaki, que afecta a menores de edad. La enfermedad está relacionada al coronavirus. El Ministerio de Salud Pública, a través del Sistema de Vigilancia Epidemiológica, informó que se han notificado 46 casos de niños y adolescentes menores de 19 años con el síndrome inflamatorio multisistémico, más conocido como el síndrome de Kawasaki, estrechamente relacionado con el coronavirus. Y en nuestro medio nosotros hemos tenido los casos que aparecen desde el mes de marzo hasta julio inclusive. De los 46 casos notificados, uno fue descartado y falleció con diagnóstico de neumonía viral, dice el comunicado, mientras que de los 45 restantes, 11 han requerido hospitalización y 3 cuidados intensivos. Además, a 39 niños se les han tomado muestras de laboratorio PCR. De ellos, 4 dieron positivos, 19 negativos y 16 muestras se encuentran a la espera de resultados. Y a los 7 casos restantes, según el Ministerio de Salud, no fue posible la toma de muestras, por lo que se consideran casos probables. La doctora Patricia Cortés, cardióloga pediatra, alerta de los síntomas en los menores. Fiebre que dura más de 5 días,
Son niños que pueden presentarse con problemas abdominales y lo más patognomónico de ellos es que tienen una conjuntivitis. Puesto que este síndrome tiene la capacidad de inflamar algunas partes del cuerpo. Según el Ministerio de Salud, los casos probables se registran en las siguientes provincias: 12 en Azuay, 15 en Guayas, 7 en Los Ríos, 12 en Manabí, Pichincha 7, en Esmeraldas, Tungurahua y Zamora Chinchipe. Respectivamente se registra un caso por cada provincia. Informó Marilyn Jaramillo. 7:32 en la mañana, vamos a recibir acá en nuestro escenario de la mañana del Comercio TV al ministro de Trabajo, el abogado Andrés Isch. Abogado Isch, ministro de Trabajo, buenos días, bienvenido. Día frío, ¿cómo está? Muchas gracias por el espacio. Encantado, igualmente. Abogado, está nuevito en el cargo. Hay que enviarle todas las buenas energías ahora que faltan apenas 10 meses para que concluya este gobierno y evidentemente hay mucha tarea de por medio. ¿Cuáles son los objetivos de usted como ministro? Sí, bueno, primero decir que si bien faltan 10 meses, son 10 meses en los que hay que trabajar desde el primero hasta el último día. Tenemos una obligación con los ecuatorianos, un compromiso muy fuerte y nos hemos planteado 3 objetivos claros dentro de la gestión. El primero es cuidar las plazas de trabajo existentes y fomentar la creación de nuevas plazas de trabajo. El segundo objetivo tiene que ser, dentro de esta misma lógica, ¿no es cierto?, cuidar el dinero de los ecuatorianos para que éste sea direccionado hacia aquellos sectores o proyectos de inversión que sean más útiles para ellos. Por ello debemos tener un Estado más eficiente y optimizado. Y en tercer lugar, como último objetivo o como último de los objetivos principales, el simplificar y transparentar la gestión interna del Ministerio del Trabajo. Tenemos un montón de usuarios, tenemos un montón de trámites y tenemos que hacerlos más rápidos y más simples para los ciudadanos. Vamos a hablar de todos estos temas, ministro. Entremos a materia y desea el éxito en la gestión. ¿Cómo está el mercado laboral en este punto que vivimos? Crisis por el COVID, crisis económica que es la más fuerte. Es un momento complicado, no solamente para el Ecuador, sino para el mundo. La pandemia nos ha golpeado a nosotros, nos ha golpeado a nuestros socios comerciales, ha cambiado las dinámicas del comercio internacional y por lo tanto el mercado laboral se ha visto afectado. Cuando hablamos del mercado laboral estamos hablando de ecuatorianos, ecuatorianas que están pasando por momentos complejos. Hemos tenido en lo que va del año 250,000 contratos menos de los que se habían registrado inicialmente. Esto lo que significa es que seguramente el número de personas que han dejado de trabajar es aún mayor. Estamos esperando todavía las últimas cifras del INEC para también tener una referencia, porque no todas las personas estaban en situación formal. Han ingresado al mercado 80,000 nuevos contratos, por lo tanto tenemos un neto de 170,000 aproximadamente. Esto lo que nos demuestra es que es una situación compleja, una realidad difícil y tenemos que trabajar muchísimo para aliviar esa situación compleja. Ministro, si bien es cierto, de los datos que usted tiene, que son 250,000 empleos formales los que se han perdido, ¿cuántos se han perdido de la informalidad, que es muchísima más? ¿Qué se está haciendo por ellos? Para eso necesitamos justamente estas cifras del INEC. Probablemente es mayor el número. Antes de la pandemia teníamos más o menos la misma cantidad de empleos formales que informales. Correcto. El problema más serio es que en la informalidad las personas están más desprotegidas, las personas están más sujetas a abusos, no tienen, por ejemplo, esa red de sustento que da la seguridad social. Es un problema muy serio, es uno de los objetivos que tenemos, facilitar el que esas personas puedan regresar a la formalidad. No hay que ponerles trabas, no hay que ponerles condiciones que sean difíciles de cumplir, no hay que incentivar la informalidad. Esa es una de las cosas que tenemos que ir haciendo. Simplificando, racionalizando estructura, racionalizando la institución y también algunas herramientas que tengamos a la mano. Ministro, hay unos datos de la OIT que a uno le alarman. No sé si usted comparte conmigo. La OIT, pues en sus proyecciones, no solamente para Latinoamérica, donde habla de probablemente 45 millones de empleos cesantes, habla que Ecuador a finales del año estaría en 850,000 empleos cesantes. Sí, hay diferentes proyecciones. Hay proyecciones que nos hablan de 500, 550. Que esa es la local, que lo dijo el ministro anterior. Así es. Las proyecciones de la OIT son más graves todavía.
Es complicado saberlo porque, en primer lugar, no sabemos durante cuánto tiempo se va a extender esta situación. La crisis sanitaria, si es que dura 2 meses más o 6 meses más, va a tener efectos distintos. Lo que tenemos que hacer también es adelantarnos a qué es lo que va a pasar, no solamente durante la emergencia, sino después de ella. El mundo va a tener realidades distintas, va a tener necesidades distintas, las relaciones comerciales van a cambiar. Y por lo tanto, a los ecuatorianos también tenemos que ayudarles a tener las herramientas y las capacidades, las nuevas destrezas que se requieran para enfrentar esto. Ahí vamos a utilizar el SECAP como un puntal muy importante. El SECAP tiene que ayudar a los ecuatorianos a generar esas capacidades y herramientas de las que estamos hablando. Tenemos que enfocarnos mucho en las relaciones territoriales, en que, por ejemplo, las familias o esas pequeñas asociaciones o grupos que están formando espontáneamente de mujeres, de jóvenes, para tratar de generar emprendimientos, puedan comercializar sus productos de una manera segura, de una manera que genere la suficiente confianza en los consumidores para que les compren a ellos. Entonces, quienes están en este momento comenzando pequeños negocios de comida, inclusive hemos visto hasta los negocios de mascarillas, de otro tipo de confecciones. Sin número de negocios, abogado. Y es que les damos cierta capacitación, si es que logramos que tengan los consumidores una referencia de que se ha pasado por un curso, que se tiene los conocimientos suficientes para producir, empacar, distribuir los productos de manera segura, quizá vamos a ayudar también a que esa reactivación sea más rápida. Ese es uno de los planes que tenemos para poder concretar los objetivos que nos hemos planteado. Abogado, ahí viene el otro tema que es todavía más complicado porque hay sectores que no quieren saber nada, sobre todo los trabajadores, la flexibilización que se debería tener necesaria en una relación laboral. ¿A qué estamos hablando? Ir directamente a las nuevas tendencias de trabajo, normar el teletrabajo, con la contratación por horas, para que el que se arriesga en el país sabe que ser empresario o empleador es un tanto complicado porque las leyes laborales que tenemos son bien complejas, protegen sobremanera, y eso está bien, al empleado. Pero ¿es necesario? ¿Se ha planteado el gobierno esto? A ver, no se trata ni de flexibilizar ni de endurecer. De lo que se trata es de tener relaciones justas, relaciones que incentiven la creación de plazas de trabajo, relaciones donde los derechos estén garantizados y también, al mismo tiempo, que se tengan los puestos de trabajo. Si es que las personas no están trabajando, no tienes derechos que proteger. Entonces, ese equilibrio, ¿no es cierto?, dentro de esas relaciones justas es lo que se necesita generar, no solamente desde la normativa, también desde la institucionalidad. Hay una serie de cambios estructurales en los que tenemos que seguir avanzando. Hay normativa secundaria que nos va a brindar herramientas importantes. Ya lo hemos hecho con 2 acuerdos ministeriales que sacamos la semana anterior, que permiten aplicar las herramientas de la ley humanitaria y que, por lo tanto, te dará facilidades para preservar estas fuentes de trabajo. Así es que ese es el camino que estamos buscando. También creemos que esto debe hacerse dentro de un marco, de un acuerdo nacional. Esto no se trata solamente del gobierno que está en este momento, ni del siguiente gobierno, ni se trata de una visión particular o pequeña. Aquí necesitamos un pacto grande, un acuerdo grande donde estén trabajadores, los trabajadores que no están afiliados a organizaciones sindicales, donde estén empleadores de todos los tamaños, artesanos, pequeños empresarios, esos emprendedores que están en este momento recién arrancando alguna cosa chiquita en sus domicilios. Necesitamos también sentarnos a la mesa y conversar con las personas que están desempleadas, con los jóvenes que tienen dificultades de acceso al mercado laboral, con los jubilados que después de jubilarse están buscando también tener la capacidad para generar algún emprendimiento que complemente sus ingresos, y no solamente con su pensión. Entonces, si abrimos este espacio, si conversamos con más actores, yo creo que va a ser mucho más fácil llegar a un acuerdo que al menos nos marque el camino de cómo debemos ir modernizando y adaptando las instituciones jurídicas, las instituciones políticas a la nueva realidad que vive el mundo. Abogado, ¿no cree que 10 meses es muy poco tiempo para todo lo que usted está planteando? 10 meses es mucho tiempo si es que se trabaja bien y sobre todo si es que se piensa en políticas sostenibles, no en políticas coyunturales, sino en ir sentando bases de políticas de largo plazo. Ese es el compromiso. El compromiso con el señor presidente cuando hemos aceptado el encargo, los ministros, es trabajar hasta el último día de manera muy decidida, con mucha convicción,
y tratar de dejar las cosas mejor de las que recibimos. Todo lo que me dice es un complemento de realizar una reforma laboral, porque hay que darle marco a todas estas buenas intenciones. ¿Está en mente del gobierno? ¿Hay fechas para esto? Nuevamente hay una serie de herramientas, no solamente son las reformas legales o las reformas que deben pasar por la Asamblea. Hemos sacado estos acuerdos, para eso no hemos necesitado hacer una reforma laboral. Hay herramientas que están ya en la legislación que también tenemos que aplicarlas, tenemos que facilitarlas y también armar, ¿no es cierto?, este espacio de comunicación, de diálogo con diferentes actores y si las condiciones se dan, conversar con la Asamblea para ver qué alternativas podemos tener para darles a los ecuatorianos. Bueno, lo que usted me dice es que primero vamos a entablar un diálogo inicial para encontrar los caminos para ampliar un poco una reforma o un acuerdo laboral, como usted lo plantee. Ahora, es importante lo que usted me está diciendo. Quiere salvar los empleos, generar más empleos. ¿De qué manera? ¿Cuál es el marco? A ver, por un lado, las herramientas de las que hemos hablado, ¿no es cierto?, tanto institucionales como jurídicas, esa capacitación va a ser clave. Si es que nosotros logramos generar en los ecuatorianos habilidades distintas que les permitan adelantarse a otros de la región, seguramente posibilitaremos la creación de nuevas plazas de trabajo, especialmente cuando los efectos de la pandemia comiencen a minorar. Tenemos también que, desde el Ministerio, velar por relaciones justas entre trabajadores y empleadores. Cuando existen abusos de cualquiera de los dos lados, se complica la formalidad, se complica el tener estas plazas de trabajo con las suficientes garantías que requiere la Constitución. Abogado, estamos viendo que en el tema de relaciones entre empleados y empleadores está conflictuado ahora, porque hay empresas que se han acogido al artículo 169 del Código, en el cual han despedido a muchos e injustamente, sin ninguna retribución de sus años. ¿Qué está haciendo el Ministerio? El Ministerio tiene que garantizar algunas cosas. En primer lugar, un debido proceso. Si es que no tenemos la confianza en que quienes van a resolver lo van a hacer de una manera transparente, sin favorecer a una de las dos partes, la conflictividad va a aumentar. Nosotros no tenemos como máximas autoridades de los ministros la competencia de resolver estos trámites. Lo que sí tenemos que garantizar es que quien lo resuelva de una manera imparcial, alejada de presiones. Tenemos que quitar en donde se pueda discrecionalidad, y con esto me refiero a intentar que los procedimientos y las normas de aplicación de la ley, del Código del Trabajo, de la ley humanitaria que ahora está vigente, se lo haga de una manera muchísimo más clara, ¿sí? Sin pasar por el tamiz de la opinión del inspector de turno, que sea una cosa muchísimo más organizada, más predecible para las partes. Y la otra cosa que hay que hacer es que nos tenemos que convertir en un gran mediador. El Ministerio del Trabajo tiene que propender a que las partes se sienten en la mesa, discutan las cosas con respeto, con altura, buscando soluciones rápidas y que los conflictos no escalen. Un conflicto que escala, ya sea dentro de lo administrativo o que termine en la vía judicial, perjudica a todos. Le perjudica al trabajador, que tendrá que buscarse un abogado y seguramente dejarle parte de su indemnización o de su retribución no pagada. Le perjudica al empleador, que estará enfocado en el conflicto y no en intentar sostener la empresa y sostener el resto de puestos de trabajo. Le perjudica al sistema porque terminan colapsados los juzgados o las entidades. Entonces, todo lo que podamos resolver en mediación de una manera justa, evidentemente, tiene que ser una de las herramientas, uno de los objetivos que utilice el Ministerio del Trabajo para tratar de facilitar las cosas a los ecuatorianos. Ministro, de acuerdo, ¿cuántos trámites tenemos en este momento referente a lo que está hablando? Cerca de 20,000 denuncias. De las 20,000 denuncias tenemos aproximadamente 8,500 inspecciones ya realizadas. Esto es un incremento grande en relación al año pasado. Podríamos terminar con, de acuerdo a lo que estamos proyectando, con casi el doble de denuncias en relación al año 2019. Por eso, nuevamente, los espacios de mediación, los espacios de diálogo van a ser importantísimos aquí. Para 20,000 trámites, ¿cuántos inspectores tenemos, ministro? Tenemos 7 direcciones zonales, dependiendo de la dirección, porque se encargan de distintas partes del territorio.
hay diferentes números de inspectores, la más grande es Guayaquil. Tenemos cerca de 240 personas, si no me equivoco, en esa dirección zonal. Después le sigue la de Quito con cerca de 120, etcétera. Más que el número de inspectores, Roberto, aquí lo que tenemos que hacer es ir ajustando ciertas cosas en los procesos, en los procedimientos. Le iba a decir. Que sea más rápido, ¿sí? Que sea más ágil. La pandemia nos ha obligado a dar algunos saltos hacia adelante, sobre todo en materia tecnológica, en trámites en línea. La ley humanitaria también tiene un artículo específico que nos impulsa a las instituciones públicas a llevar los trámites en línea. No puede ser ese el único camino. También tenemos que darle espacio a aquellas personas que no tienen todavía las condiciones de conectividad, pero si es que avanzamos hacia tener la mayoría de trámites en línea y la gran mayoría de los pasos que se dan en los procesos también en línea, vamos a descongestionar muchísimo. Lo que buscamos, en definitiva, es entregar o tener grandes acuerdos entre los empleados y los trabajadores. Eso es lo que, en suma, usted busca con su gestión, ministro. Ese tiene que ser uno de los objetivos. No tenemos otra alternativa en este momento, en un momento de crisis, en un momento duro, que arrimar el hombro, sentarnos a conversar y caminar todos hacia adelante. Esta es la hora en la cual los ecuatorianos tienen que comenzar a unirse. Ministro, un tema que preocupa a la ciudadanía es que se habla que el sueldo mínimo para un pago, cualquiera que sea la hora de trabajo, es $400, pero la hora del té no se lo hace. ¿Cómo se controla? ¿Qué tipo de acción tiene que tomar la ciudadanía? Básico, ¿sí? Y desde ahí se tiene que partir. Si es que hay una jornada reducida, tiene que haber una proporcionalidad en relación a ese básico. Cuando no se cumpla, tiene que intervenir la autoridad, porque ese es un derecho que está garantizado a nivel constitucional y a nivel legal. A ver, no lo entendemos bien, ministro, perdón, se cortó. A ver, hablábamos de que se parte de la base $400, pero si yo no voy a trabajar las 8 horas, ¿tiene que existir una proporcionalidad? Así es, tiene que existir una proporcionalidad. Si estamos hablando de la jornada emergente, de la que establece la ley humanitaria, la base va a ser el 55% de la remuneración. Es decir, si en lugar de trabajar las 8 horas, trabajo 4, me tienen que pagar el 55% de lo que estaba ganando. Ese es el piso. Pero siempre en relación al menos al salario básico. No se puede ganar menos que el salario básico o la proporción del salario básico. Correcto. Pero eso no estaba entendido. O sea, la ciudadanía piensa que cualquier hora, si son 6 horas o 4 horas, el básico es el básico y sobre eso tiene que aportar también. ¿Cómo está el tema de los aportes? La ley es clara en cuanto a eso. Se tiene que pagar el básico o el proporcional de acuerdo al número de horas trabajadas, con este mínimo, ¿no? Que es al menos la mitad de las horas y al menos el 55% en relación al básico. O a lo que estaba ganando el trabajador en el momento de la reducción de la jornada. A ver, entendámoslo bien a esto. Para el seguro social, el pago es el mismo. O sea, la base es $400. La base es $400 si es que reduzco la jornada, ¿cierto? Reduzco la remuneración proporcionalmente. Y el aporte al IES se reduce proporcionalmente. Esto si es que aplicamos la ley humanitaria, eso quiero ser claro. La ley humanitaria nos da una herramienta para preservar las fuentes de trabajo con esta reducción, siempre y cuando esté dentro del marco de un evento de fuerza mayor. Esa es una condición distinta a la que se tenía en el Código del Trabajo. Entonces, si es que aplicamos la ley humanitaria, que es la nueva herramienta, el aporte al IES es proporcional también en relación al salario. Hablando de la ley humanitaria, ministro, tenemos 2 sectores, el Comité Empresarial y el sector productivo, que presentó demanda de inconstitucionalidad justamente a la ley humanitaria y específicamente a la disposición pues, del numeral 6 del artículo que habla de que está en el Código de Trabajo, que es el numeral 169. A ver, un poco para explicarle a quienes nos escuchan. La Asamblea decidió, a través de una norma interpretativa, que la fuerza mayor aplica solamente cuando existe un cese total de la actividad económica. Por un lado, no está definido en esa norma a qué se refiere la actividad económica, pero quienes han presentado la demanda, lo que argumentan es que esa norma no es una norma que está interpretando lo que ya existía sobre el cese de la relación laboral, sino que lo está reformando y que por lo tanto debió haber tenido un tratamiento distinto. Esto está en manos de la Corte Constitucional. Nosotros somos absolutamente respetuosos de la independencia de poderes,
de las decisiones que tome la Corte Constitucional y acataremos lo que la Corte Constitucional nos diga. Si es que la Corte Constitucional nos dice que se tiene que aplicar el artículo tal como salió en la ley humanitaria, así se lo hará. Si es que la Corte toma una decisión distinta, respetaremos la decisión de la Corte. Creo que es muy importante en un Estado de Derecho como el que estamos ahora, como el que logramos recuperar, que precisamente respetemos esa independencia de poderes y seamos muy respetuosos del ordenamiento jurídico. Ministro, desearle el éxito en todas las gestiones que va a realizar, que se logren los objetivos en bienestar de salvar empleos y generar empleos, que tanta le hace falta a nuestro país, y que esas predicciones de la OIT y el resto de predicciones realmente no se las haga efectivas. Gracias, ministro, al ministro de Trabajo, Andrés Isch, que ha estado con nosotros hablando un poquito. Me decía usted, ministro. Porque creo que es el momento de que nos juntemos los ecuatorianos y podamos construir esos puentes entre esta situación tan complicada y un futuro que nos dé de ilusión y oportunidades. Hablando, nos vamos a entender. Si no, con esta crisis, ¿a dónde nos puede llevar? Ministro, gran día para usted. Tiempo de una pausa. Nosotros ya venimos acá en el Comercio TV, edición de la mañana. Gracias por seguir en nuestra sintonía. Entre las víctimas del coronavirus también existen profesionales de la salud que batallan en primera línea contra esta enfermedad. A continuación, la historia de quienes han vivido la dura realidad de la pandemia y piden a la ciudadanía quedarse en casa. Cuando estuve enferma era lo único que le pedía, poder continuar, poder volver a vivir. Tengo 3 hijos. Es el testimonio de esta médico. Son quienes están en primera línea, los encargados de salvar la vida del resto, aunque eso signifique poner en riesgo su propia existencia. Norma Zapata tiene 48 años, estuvo al borde de la muerte y se contagió con el virus atendiendo a sus pacientes. Conocí la sensación terrible de estar entubada, de estar imposibilitada, ni siquiera de hablar, con una laringitis por la intubación terrible. Sí. Tal como lo escucha, Norma estuvo entubada e inconsciente, fuera de sí por varios días, con todos los riesgos que significó haber contraído el virus. Me compliqué, yo hice una complicación digestiva del virus, tuve perforaciones a nivel intestinal, se complicaron con una apendicitis, hice una peritonitis. Ella fue parte del personal de la salud que atendió a los enfermos en el pico de contagios en la ciudad de Guayaquil y cuenta que la experiencia que tuvo que vivir jamás la podrá sacar de su cabeza. Hemos visto caer a muchos colegas profesionales, médicos, gente de la salud, enfermeras, auxiliares. Pero no todos los médicos corren con la misma suerte. Quien usted ve en esta fotografía es otro médico oriundo de la ciudad de Ambato. También contrajo el coronavirus atendiendo a los pacientes, pero en este caso tuvo un desenlace fatal. Y pues el 14 fue un día devastador y el 15 de julio él sufrió de un infarto, falleció. Su hijo, también médico de profesión, cuenta que a pesar de que su padre fue muy cuidadoso, no pudo evitar el contagio. Es el ver el cuadro dramático de esta enfermedad y el ver al paciente luchar, aferrarse a la vida. Él siempre estuvo consciente, nunca tuvimos que hacer mayor invasión en la vía aérea. Él intentaba respirar, hacía los ejercicios, él se aferraba a la vida. Frente a la problemática, hemos enviado correos al Ministerio de Salud Pública para que nos puedan ayudar con la cifra del personal de la salud fallecido dentro de la emergencia sanitaria por coronavirus y probable para coronavirus. Estamos a la espera de una respuesta. Informó Marilyn Jaramillo.